El 22 de enero de 1986, una mujer murió en silencio en una habitación gris del Earlswood Hospital de Surrey. Tenía 66 años, llevaba décadas sin recibir una sola visita familiar, y su nombre no apareció en ningún obituario real. Los registros oficiales indicaban que Nerissa Bowes-Lyon había muerto en 1940, cuando apenas tenía 21 años. Pero allí estaba su cuerpo frío, sus ojos cerrados para siempre, después de 67 años de existencia negada. Su hermana Catherine, 5 años menor, permaneció sentada en la misma institución, mirando por una ventana que nunca le mostró el rostro de un familiar. También ella había muerto oficialmente décadas atrás, aunque su corazón siguiera latiendo, aunque sus pulmones siguieran respirando el aire viciado de una prisión disfrazada de hospital. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de las hermanas Bowes-Lyon contaban una historia que la corona británica había intentado borrar durante casi un siglo. Nerissa y Catherine no eran pacientes psiquiátricas, no eran locas ni peligrosas, eran primas hermanas de la reina Isabel II, nacidas con síndrome de Down, enterradas en vida por el único crimen de no encajar en la imagen perfecta que exigía la monarquía. Para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que volver a una época en que la sangre real podía ser tanto bendición como condena, cuando nacer diferente en una familia noble no significaba recibir más cuidados, sino ser borrado de la historia. Nerissa nació el 18 de febrero de 1919, en el seno de una familia que creía merecer perfección por decreto divino. Su padre, John Herbert Bowes-Lyon, era hermano de Elizabeth Bowes-Lyon, quien más tarde se convertiría en la reina madre. La sangre que corría por las venas de Nerissa era la misma que correría por las de la futura Isabel II. Pero desde el primer llanto, algo no encajaba en los planes dinásticos. Los rasgos faciales característicos del síndrome de Down se manifestaron desde temprano. Ojos almendrados, lengua ligeramente protruida, manos pequeñas con dedos cortos. En 1919, la medicina británica no comprendía las causas genéticas de esta condición. Los médicos hablaban de debilidad mental, idiotez mongólica, términos que herían tanto como la ignorancia que los alimentaba. Catherine llegó al mundo el 4 de julio de 1926, repitiendo el patrón. 2 hermanas, 2 niñas con la misma condición. El destino había jugado una mala pasada a los Bowes-Lyon, y en lugar de aceptarla con amor, la familia eligió el camino del secreto. Ya no eran niñas con necesidades especiales que merecían cuidado. Ya no eran miembros queridos de una familia influyente. Solo eran problemas que resolver, manchas que limpiar del expediente real. En una época donde la eugenesia ganaba adeptos en los círculos aristocráticos europeos, donde la perfección racial obsesionaba a las élites, tener 2 hijas con discapacidad intelectual no era solo una tragedia familiar, era una vergüenza política. La reina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, observaba a sus sobrinas con una mezcla de compasión y horror. Sabía lo que la prensa amarilla haría si descubría que en la familia real corrían genes defectuosos. El plan se gestó en silencio, entre murmullos en salones privados y conversaciones que nadie registró oficialmente. Las niñas serían enviadas lejos, muy lejos, y el mundo olvidaría que habían existido. En 1941, cuando Nerissa tenía 22 años y Catherine apenas 15, fueron trasladadas al Earlswood Hospital en Surrey, una institución psiquiátrica victoriana cuyo nombre se susurraba con terror en los círculos médicos. Fundado en 1847, había sido concebido como un refugio para personas con discapacidades mentales. Pero en el siglo XX se había convertido en un depósito humano, donde familias adineradas enviaban a sus miembros problemáticos.
El edificio de ladrillo rojo se alzaba entre árboles como una fortaleza siniestra. Los pasillos olían a desinfectante y abandono. Las habitaciones, pequeñas y desnudas, tenían ventanas con barrotes que dividían la luz en fragmentos dolorosos. No era un hospital, era una prisión donde el único delito era haber nacido diferente. Nerissa y Catherine llegaron con una maleta cada una y la promesa de que recibirían el mejor cuidado posible. Pero las visitas familiares se espaciaron rápidamente. Primero cada mes, luego cada 6 meses, después cada año. Finalmente, nunca. Sus cuerpos no les pertenecían. Habían sido entregados al Estado, sacrificados en el altar de la reputación real. Cada día que pasaba en Earlswood era una pequeña muerte, una erosión silenciosa de todo lo que las conectaba con el mundo exterior. El personal las trataba con la indiferencia profesional reservada para pacientes de larga estancia. No eran individuos con historias, sueños o miedos. Eran números en expedientes médicos, casos crónicos sin esperanza de alta. Nerissa, la mayor, desarrolló una sonrisa melancólica que partía el corazón. Catherine aprendió a mirar por las ventanas durante horas, como si esperara ver llegar a alguien que nunca venía. Pero lo peor estaba por venir, porque enterrarlas en vida no bastaba para la familia real. También había que borrarlas oficialmente de la historia. En 1963, algo monstruoso sucedió. El Burke's Peerage, el registro oficial de la nobleza británica, publicó una nueva edición donde Nerissa y Catherine Bowes-Lyon aparecían listadas como fallecidas. No había fechas específicas, no había causas de muerte, simplemente muertas. La mentira se volvió verdad oficial. En los archivos genealógicos, en los registros familiares, en cualquier documento que rastree la historia de los Bowes-Lyon, las hermanas habían dejado de existir décadas atrás. Sus cuerpos seguían respirando en Earlswood, pero legalmente eran fantasmas. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue la reina madre protegiendo la imagen de la corona? ¿Fueron funcionarios overly celosos intentando limpiar el árbol genealógico real? Los archivos permanecen sellados, pero el resultado es indiscutible. 2 mujeres fueron asesinadas burocráticamente mientras seguían vivas. Sin documentos, sin identidad oficial, sin familia que las reclamara, Nerissa y Catherine se convirtieron en las residentes más trágicas de Earlswood. No podían votar, no podían casarse, no podían tomar decisiones sobre sus propias vidas. Existían en un limbo legal que las convertía en menores de edad perpetuas, en objetos sin derechos. Sus compañeras de habitación morían y eran reemplazadas. Los años pasaban con la monotonía cruel de la institucionalización. Nerissa desarrolló diabetes y problemas cardíacos. Catherine, más joven, conservaba mejor salud física, pero su aislamiento emocional se profundizaba cada año. En las Navidades reales, mientras la familia se reunía en Sandringham para celebrar, nadie mencionaba sus nombres. En los cumpleaños de la reina Isabel II, nadie recordaba que tenía 2 primas encerradas a menos de 1 hora de Londres. Habían logrado lo imposible: hacer desaparecer a 2 personas sin matarlas. Los días en Earlswood se sucedían con la regularidad terrible de la prisión. Despertar a las 6 de la mañana, desayuno de papilla tibia y té aguado, actividades supervisadas que parecían diseñadas para matar el tiempo, no para estimular la mente, medicación que las mantenía dóciles, cena temprana, luces apagadas a las 8. Nerissa y Catherine compartían habitación durante décadas. Se hablaban en el lenguaje silencioso de quienes solo se tienen la una a la otra. Catherine peinaba el cabello gris de su hermana mayor. Nerissa protegía a Catherine cuando otros pacientes se volvían agresivos. Habían construido una isla de amor en un océano de abandono.
Las enfermeras que las conocieron durante años describían a Nerissa como una mujer dulce pero triste, que sonreía cuando le hablaban, pero que a menudo se quedaba mirando al vacío durante horas. Catherine era más reservada, más desconfiada, como si hubiera aprendido desde pequeña que el mundo exterior era un lugar peligroso donde la gente que supuestamente te amaba podía hacerte desaparecer. Ninguna aprendió a leer o escribir. En los años 40, la educación especial era prácticamente inexistente, y en Earlswood no había programas de rehabilitación. Se asumía que pacientes como ellas eran incapaces de desarrollarse, por lo que se las mantenía en un estado de dependencia infantil permanente. Durante las décadas de los 60 y 70, cuando la sociedad británica comenzaba a cambiar su percepción sobre la discapacidad, cuando se fundaban las primeras organizaciones de derechos de personas con síndrome de Down, Nerissa y Catherine permanecían invisibles. El mundo avanzaba, pero ellas seguían atrapadas en 1941. Sin radio, sin televisión, sin acceso a noticias, vivían en una burbuja temporal. No sabían que su prima había sido coronada reina de Inglaterra. No sabían que el mundo había cambiado, que se había librado una guerra mundial, que el Imperio Británico se había desmoronado. Para ellas, el tiempo se había detenido el día que cruzaron las puertas de Earlswood. En 1982, algo extraordinario sucedió. Un periodista del programa de televisión Real World investigaba las condiciones de vida en instituciones psiquiátricas británicas cuando se topó con un dato inquietante. En los registros de Earlswood aparecían dos pacientes con apellidos familiares: Bowes-Lyon. Los nombres completos eran Nerissa y Catherine. Una búsqueda rápida en Burke's Peerage confirmó lo imposible. Según los registros oficiales, esas mujeres habían muerto décadas atrás, pero allí estaban, vivas, respirando, caminando por los pasillos de un hospital psiquiátrico después de más de 40 años de encierro. El escándalo que siguió sacudió a la monarquía británica hasta sus cimientos. Los titulares de los periódicos gritaban la verdad que había permanecido oculta durante décadas. Las primas muertas de la reina están vivas. El engaño real que duró 40 años. Abandonadas por la corona. La reina madre, confrontada con la evidencia, alegó que había perdido contacto con las hermanas y que asumía que habían muerto. Una explicación que convenció a pocos. ¿Cómo se pierde contacto con dos familiares internados en una institución a menos de 1 hora de Londres? ¿Cómo se asume su muerte sin investigar? El Palacio de Buckingham emitió un comunicado escueto reconociendo la existencia de las hermanas y expresando preocupación por su bienestar. Pero las palabras sonaban huecas después de décadas de abandono sistemático. Nerissa, entonces de 63 años, no entendía por qué de repente había cámaras y periodistas preguntando por ella. Catherine, de 56, se escondía cada vez que veía gente extraña. El mundo las había redescubierto, pero ellas ya no sabían cómo relacionarse con él. Después del escándalo mediático, la familia real intentó enmendarlo. Comenzaron las visitas esporádicas, más por obligación que por afecto. Margaret Rhodes, prima de la reina madre, fue designada como enlace familiar. Llevaba flores ocasionalmente, preguntaba por su salud, cumplía con un protocolo de culpabilidad que llegaba 40 años tarde. Pero el daño estaba hecho. Nerissa había desarrollado Alzheimer temprano, posiblemente acelerado por décadas de estimulación intelectual mínima. Sus momentos de lucidez se espaciaban, y cuando los tenía, preguntaba por una madre que había muerto décadas atrás, sin despedirse de ella. Catherine, física y mentalmente más fuerte, comenzó a mostrar signos de depresión severa. Los médicos la describían como una mujer que había renunciado a la esperanza. Comía poco, dormía mucho y pasaba horas sentada junto a la ventana sin mirar nada en particular.
En enero de 1986, Nerissa contrajo neumonía. Su sistema inmunológico, debilitado por la edad y la medicación crónica, no pudo combatir la infección. Murió un martes por la mañana, con Catherine sosteniendo su mano. No hubo funeral real, no hubo corona de flores del Palacio de Buckingham. Fue enterrada en el cementerio del hospital, en una tumba marcada solo con su nombre y las fechas de su verdadera vida. Catherine vivió otros 28 años en Earlswood, hasta 2014. Después de la muerte de su hermana, se volvió aún más retraída. Hablaba poco, sonreía menos. El personal del hospital la describía como una mujer que simplemente esperaba morir. Cuando finalmente falleció, a los 87 años, el mundo había cambiado radicalmente. Las personas con síndrome de Down trabajaban, se casaban, vivían independientemente. Pero Catherine nunca conoció esa realidad. Murió en la misma habitación donde había pasado 73 años de su vida, sin haber visto nunca una playa, sin haber ido a un cine, sin haber tenido una conversación profunda con alguien que la amara. Esta es la historia de Nerissa y Catherine Bowes-Lyon. No fueron reinas ni princesas célebres, no fueron villanas ni santas. Fueron mujeres que nacieron diferentes en una familia que valoraba la uniformidad sobre el amor, la imagen sobre la humanidad. Su tragedia no fue haber nacido con síndrome de Down. Su tragedia fue haber nacido en una dinastía que consideraba la discapacidad como una mancha que había que borrar. Sus cuerpos no les pertenecían desde el momento en que las llevaron a Earlswood. Pertenecían al concepto abstracto de reputación real, a la imagen inmaculada que exigía la monarquía. Así mueren las conciencias, no con actos grandiosos de maldad, sino con pequeñas decisiones de conveniencia que se acumulan hasta convertirse en tragedias. La decisión de internarlas temporalmente, la decisión de espaciar las visitas, la decisión de declararlas muertas oficialmente. Cada paso parecía lógico, cada compromiso justificable, hasta que se despertaron en un mundo donde habían perdido el derecho a existir. Durante casi un siglo, la historia de Nerissa y Catherine fue borrada de los registros, eliminada de las conversaciones familiares, excluida de la narrativa oficial de los Bowes-Lyon. Pero las piedras de Earlswood recuerdan. Las enfermeras que las cuidaron recuerdan. Y ahora el mundo recuerda. Sin amor, sin familia, sin reconocimiento, pero con una dignidad que ningún decreto real pudo quitarles. Las hermanas Bowes-Lyon vivieron y murieron como testimonio de que algunas verdades son demasiado humanas para ser enterradas por completo. Y aún hoy, cuando celebramos los avances en derechos de las personas con discapacidad, cuando aplaudimos la inclusión y la diversidad, la historia de Nerissa y Catherine nos recuerda que el progreso real no está en las leyes o los discursos, sino en nuestra capacidad de amar lo que es diferente, de proteger lo que es vulnerable, de recordar que cada vida tiene valor independientemente de lo que puedan aportar a nuestra imagen pública. Porque hay fantasmas que solo encuentran paz cuando se cuenta toda la verdad. Y la verdad de las hermanas Bowes-Lyon es esta. Murieron amándose la una a la otra en un mundo que las había olvidado, pero vivieron con una humanidad que sus familiares reales perdieron el día que decidieron que la perfección importaba más que el amor.